Señoras y señores, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a La familia del fútbol. Bueno, mi nombre es Julio Moreno. No lo veas. La pasada ya te Y yo qué culpa tengo, me dicen por ahí. ¿Cómo están, señoras y señores? Esta es una segunda jornada, ¿verdad? Segunda jornada. La segunda jornada y veo una cara nueva. A su madre, mira quién ¿Qué está. cosa? Mi Un abrazo querido Julio. Hola querido. Hola, querido. Hola querido. Estamos con una cámara de la antigua, ¿no? O estas son las digitales. Digital. Estas no se manejan con los dedos, no con la mano completa. Bueno, señoras y señores, la concentración máxima de la opinión del deporte. Estrictamente fútbol en la familia del fútbol. Señoras y señores, tenemos la presencia de Julito Zavala, ya después el saludo de Beto Ramírez, o como quiere que te diga, Albert. Betito. el popular Beethoven. Y el saludo de bienvenida con su correspondiente aplauso a Julio Zavala. Y a quien invitamos para que envíe su saludo y luego ya comenzamos porque hay para hablar bastante. Bastante. Bueno, encantado de estar acá con ustedes, con la familia del fútbol. Lamentablemente no pude estar en la primera jornada y ahora volviéndome lleno de entusiasmo para participar. Bien, Julio. Tu palabra, mi querido Beto. Amigos, muchas gracias. Mi nombre es Beto Ramírez, ya saben ustedes. Muchas gracias por la acogida que tuvimos en el primer programa. Nos han visto en Italia. Oye, hay bastantes visitas, claro, ¿no? visitas, son como 500 visitas. Y femeninas, bastante Sí, también, ¿no? bastante, sobre Eso todo me da gusto, con sí. el productor. El productor. La Torre Gemela. El Carlos. gancho también nos han... Sí, claro que sí. Carlos Tartarini se está luciendo ahí en la parte de la producción con Giancarlo. Claro, me informan que en Brasil y Noruega también Italia, hemos tenido, Alemania, en Italia, Alemania, 424 reproducciones en 2 días. Increíble. 424. Mamma mía, estamos bien, ¿sí? YouTube. Será motivo para ir aprendiendo otros idiomas también, ¿no? Claro. Es difícil. En Noruega, hablando de Noruega, un saludo para Para Pepo, nuestro gran primo Pepo, un gran más familiar. conocido como Conejo Gordo. Conejo. Estamos en la familia del fútbol, estrictamente fútbol, repito, porque así va a ser. O le podemos meter un cachito de otro deporte de vez en cuando. fútbol. Solamente fútbol. Hay mucho que conversar, Claro. especialmente del fútbol nuestro. ¿Con qué arrancamos? ¿Con qué arrancamos, señor productor? Carlos Tartarini y Giancarlo Quevedo en la parte de la producción. El tema universitario de Sporting deportes Cristal. y Sporting Cristal. Aquí le damos la posta. Bueno, yo, Julito, yo antes de que empezara el programa te dije, no hay nada que hablar de Sporting Cristal y de la U. ¿Cómo que no? Sí, No hay nada, o sea, Y- yo te digo por qué, porque Universitarios, un mar de problemas, lo conversamos la vez pasada, y fiel reflejo esto que no ha llegado ni a la Copa Libertadores, ni a la Sudamericana, y Sporting Cristal es una lástima que teniendo, digamos, el apoyo de una gran institución como lo que es Cristal, Claro. no haya llegado a sitios adecuados, posicionales dentro de la tabla de campeones, por así decirlo, ¿no? Claro. Y preocupa bastante, sobre todo porque hay apoyo, ¿no? Hay apoyo de la empresa privada. Eso yo más adelante quisiera tocar este punto con la venia Julito, a quien le doy la bienvenida, a quien yo llamo El de todo maestro. corazón el maestro de la enciclopedia del fútbol. Y lo va a demostrar más adelante. Más poco a adelante poco. vamos a no hay hacer que una- ensalzarlo mucho porque se me puede poner nervioso. Ya, pero de verdad que sí, Julio es un gran conocedor y por eso está en la familia del fútbol. Efectivamente. Julito, tu opinión respecto a la U y Cristal. Oye, perdón, dicen que Toñito González y el Chemo amenazan con renunciar a la U. Pero También se quiere ir Galván, Reiner Torres. Bueno, Galván, yo creo que Viti ya se fue, creo. Pero es lógico, pues no es cierto, si no les pagan. Julito, tú acá estarías trabajando y no te Bueno, de pagan. Viti también que se fue y lo bueno que dejó la germa. Lo que sí me alegra es que se dio Viti y ha dejado la germa. Ah, bueno, claro. La Shaw, no, la Shaw. A mi tía Leslie. Claro. Está Bueno, más fuerte. también es parte del fútbol ella. Estrictamente de fútbol, pero Leslie también es Aquí parte hablamos de fútbol. Solamente de Aspiro a ser su soñador en el próximo. y las amigas de los futbolistas. Julito, ¿tu opinión? Ok, bueno, hablando de la Liga Cristal, aquí es un caso bastante contradictorio en lo de Cristal, ¿no? Beto lo ha mencionado. La U, un equipo con muchos problemas y sacando la declaración de Beto,
y Cristal, un equipo que tiene toda la garantía del respaldo, ¿no? de la corporación Bacus, ¿no? Que es funciona como sociedad anónima que todos apuntan a que es el ideal para lograr éxitos, ¿no? Claro, sí. Entonces, si ponemos en una balanza un club con tantos problemas como la U, con tantas deudas, a la SUNAT, a proveedores, exjugadores, comando técnico, le debe a la agremiación, le debe a las 11.000 vírgenes, ¿no? Y aparte, lo del Cristal, que es un equipo que paga puntual, paga bien, hace buenas contrataciones, contrata técnicos caros, inició el año con Rivarola, lo despidió, trajo a Juan Reynoso, que también es un técnico caro, y lo terminó despidiendo al final del programa. Entonces, los análisis son diferentes. Acá hay un cachito en cuanto a Sporting Cristal, disculpa que te corte, desde el 2000... Disculpa que te corte. No, ese corte comercial. Ya viene dentro de un ratito. Desde el 2005 no campeón de Sporting Cristal. Si no me vas a acordar porque Alianza no campeón del 2006. Y a propósito de Sporting Cristal, un equipo que no tiene problemas económicos, que le paga cumplidos los jugadores, tiene buena planilla. ¿Por qué está en esta situación? No, por eso es lo que es motivo de este análisis, ¿no? O sea, si todos apuntamos y si queremos hacer recomendaciones de hacer un campeonato bueno, de hacer un fútbol mejor, con mejor desarrollo, que salgan figuras, trabajar en menores y todo, lógicamente se necesitan instituciones serias con un respaldo de una empresa que invierta, ¿no es cierto? Y una empresa que invierte debe generar utilidades, ¿no? El caso de Cristal viene de tumbo en tumbo en cuanto a decisión de estos sponsors o patrocinadores o dueños del club, ¿no? Los éxitos del Cristal, como apuntaban del año 2005, como dijiste, era hasta que estuvo la familia Bentín. Después la familia Bentín decidió vender la corporación, lo compraron unos colombianos de Bavaria, a los cuales no le interesaba el fútbol. Entonces quisieron venderlo. Y hicieron una venta que no se cristalizó, fugaz, con unos árabes, no sé si recuerdan, Freddy Nosar, y con un conspicuo dirigente de Alianza que es Mario Mansur, que son tipos que tienen mucho dinero y que entraron a manejar el club. Se los dieron, digamos, como en un periodo de prueba, y la cosa no funcionó. No funcionó, y en ese interín Bavaria vende la corporación Bacus a una empresa inglesa, si no me equivoco, que es la Zack Miller. Entonces reducen el presupuesto que invertía generalmente la familia Bentín, y eso ha motivado de que el club no se maneje de la manera apropiada, a pesar de que su estructura organizativa tienen un gerente general, tienen un gerente deportivo, tienen todos los estamentos para manejar administrativamente. No han tomado la mejor decisión en cuanto a contratación de jugadores, ¿no? Efectivamente, yo te quería comentar algo, Julito. Gran parte del problema que tenemos nosotros, los peruanos, es que somos muy resultadistas. Disculpa que voy a tomar mi memoria. Sí, yo también, un poquito de agua. Está bueno. Me apunto. Mientras ustedes refrescan el bueno con su respectivo ¡Salud! Y provecho Perú. En enero ¿con quién es la cosa? Nacional Vélez y Peñarol. Oye, pero ¿de quién estamos hablando? No, ese es un cuadrangular que organiza Cristal. ¿Me cortaste? Que me está obligando el productor de Tecor. Oye, bueno. Ya, cálmate un poquito. Habla, Beto. Ya, habla, Beto. No, yo partía quería acotar algo, ¿no? Nunca hemos dejado que un entrenador termine su plan de trabajo. Porque los peruanos lamentablemente somos cortoplacistas. Increíblemente, a quien estamos dejando trabajar y que no tiene resultados óptimos, a mi modo de ver, es Macarián, por ejemplo, ¿no? Sin tener resultados óptimos, pero ¿qué se está viendo? Se está viendo trabajo. Pero en los clubes, cuando un entrenador no tiene resultados, lamentablemente le vuelan la cabeza de inmediato. Ese es un mal que tenemos los peruanos. La San Martín, por ejemplo, efectivamente, la San Martín, cuando entró el Chino Rivera, inició todo un proceso en la San Martín y fue a largo plazo, y sin embargo ahora la San Martín es un gran equipo. No sé qué opinas, Julio. Te queda un minuto, Beto. No, he hecho una pregunta. Bueno, antes de irnos a la primera pausa del programa, ¿no? Así es. Para redondear la idea así cortito nomás,
dejar claro lo de las diferencias de Cristal Con la U. y con la U, ¿no? O sea, son dos análisis diferentes, de coyuntura diferente, de circunstancias diferentes, y que sin embargo ambos han fracasado este año 2011, ¿no? Luego ampliamos. Luego ampliamos. Hay comerciales, de Perú hay jugadores peruanos en el exterior, también podemos tocar esos temas. Luego de la pausa, ya un poquito de Memorex. Ya volvemos con La Familia